Bueno, buenos días a todos. Qué hermoso sentirse gozoso y lleno de gratitud al estar aquí en la comunidad, en el servicio de la iglesia, ¿verdad? Es algo maravilloso. Es un momento especial para reflexionar y fortalecer la fe y también compartir con otros lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. En esta mañana vamos a estar tocando un tema que se titula El poder de la unidad y el liderazgo. Y eso va a venir del capítulo 11 de Primera de Samuel, donde vamos a estar leyendo varios versículos para empezar. Y vamos a anotar algo importante porque hoy nos enfocamos en este capítulo, que es un capítulo poderoso que destaca la importancia de la unidad y el liderazgo, pero también el poder transformador de nuestro Padre Celestial. Que en tiempos de crisis podemos ver que Él se manifiesta en una manera muy poderosa. Y en este pasaje vamos a observar el pueblo de Israel enfrentando una severa amenaza de los amonitas. Y como Dios levanta un líder para unir su pueblo y rescatarlo de sus enemigos. Eso es algo interesante porque encontramos que cuando vemos lo que ellos están enfrentando, ¿qué se siente al verse uno reducido a su última línea de defensa? Porque eso es lo que vamos a observar que está sucediendo con el pueblo de Israel en estos momentos. Pero encontramos también que cuando uno es reducido a su última línea de defensa, eso puede invocar a una mezcla de complejidades de emociones, o podemos ver también pensamientos que vienen a uno, ¿verdad? Pero quiero que ustedes puedan anotar 4 cosas que se sienten. En primer lugar, uno es susceptible a lo que es una profunda sensación de que uno es vulnerable y expuesto a ciertas amenazas. Ahora, es posible que te sientas expuesto como si todas tus estrategias o salvaguardias anteriores hubieran fracasado, ¿verdad? Eso puede provocarnos a sentirnos con miedo, ansiedad y algo que sobrepasa en la vida de uno, que puede suceder, que continúa en lo que es esa amenaza, ¿verdad? Pero también puede haber desesperación. Es un momento cuando vemos que sentimos una urgencia de poder encontrar una solución, de protegernos, que es lo más importante para uno. Esta desesperación nos puede llevar a tomar decisiones que son muy rápidas, sin considerar las consecuencias. Pero también podemos encontrar que puede haber una determinación, porque por el otro lado, estar en la última línea de defensa puede uno encender una determinación feroz, puede ser una acción que nos va a empujar a luchar más duro que nunca. Es posible que usted se sienta renovado y con un propósito de el poder de Dios en su vida, que usted no se va a dar por vencido. Usted va a permanecer estable. Y eso es lo que podemos encontrar. Pero hay otra cosa que es importante, es lo que es la palabra esperanza y fe. Porque algunas veces el adversario nos ataca de un momento donde posiblemente no estamos preparados. Y
lo que debemos de hacer es recurrir a lo que es la esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo. Porque allí es donde nosotros podemos ver que Dios va a moverse poderosamente. Él va a intervenir. Algunos tratan de hallar esa ayuda en sí mismos o el apoyo de otros. Pero nosotros sabemos que una de las cosas muy importantes es saber en quién hemos creído y en quién estamos establecidos. Y eso es importante, hermanos, porque eso es lo que se va a tratar la lectura de hoy. Por ejemplo, aquí, si usted lee conmigo el versículo 1 de 1 Samuel, capítulo 11, versículo 1, note lo que dice ese versículo. Dice, y subió a Anás, amonita, y sitió a Jabes de Galaad. Y todos los hombres de Jabes dijeron a Anás, haz un pacto con nosotros y te serviremos. Ahora aquí podemos encontrar que Anás había levantado a sus armas contra Jabes y quería hacer guerra con ellos. Y encontramos que los amonitas eran descendientes de Lot, que es el sobrino de Abraham. Si usted leía en el capítulo 19, versículo 30 al 38, usted va a ver allí que, por lo tanto, ellos estaban relacionados con el pueblo judío, pero ellos se habían distanciado grandemente de ellos por ciertas cosas que sucedieron en el pasado. Pero note que aquí, si usted analiza lo que significa el nombre Anás, significa serpiente. ¿Y qué le recuerda a usted de simplemente el nombre serpiente? ¿De quién se recuerda? No, de Satanás. Satanás es la serpiente que vino a engañar al hombre, ¿verdad? Pero en esta narrativa sirve como una poderosa metáfora de las batallas espirituales que encontramos en nuestras propias vidas y en nuestras comunidades también, porque Pablo dice, él nos recuerda que no luchamos contra carne y sangre, sino contra poderes espirituales. El Señor Jesucristo lo indica de esta manera en el Evangelio de San Juan 10:10, dice, el ladrón no solo viene para robar y matar y destruir. Dice, él viene para robar, matar y destruir. Eso es lo que el enemigo viene a hacer. Ahora, si usted lee en 1 de Pedro 5:8, Pedro allí nos dice que debemos estar alertos, debemos estar vigilando, porque el león es como un león rugiente que se compara cómo el enemigo quiere atacar nuestras vidas. Y este versículo nos recuerda que nuestras luchas no son únicamente físicas, sino también espirituales, donde destaca la importancia de la fe y la fuerza divina para enfrentar los desafíos de la vida. Es importante, hermanos, por como dice el apóstol Pedro, que debemos de estar alertos. Debemos de estar vigilando porque el enemigo quiere atacar. Y sabe que la semana pasada estuvimos viendo cómo Saúl fue ungido por el profeta Samuel y lo ungió para que fuera el rey de Israel. Y solamente pasó un mes y podemos ver que este ataque viene al pueblo de Israel. Sí, hermanos, sabemos que aquí nosotros tenemos un enemigo que realmente quiere destruirnos y quiere deshacernos de que no existamos como la familia de Dios. Ahora, notamos aquí algo importante, porque en este versículo dice la escritura, al final del versículo dice que el pueblo de Israel hace esta pregunta: haz un pacto con nosotros y te serviremos. Ahora, ¿por qué propuso el pueblo de Jabes de Galaad que hubiera un trato con los amonitas? Bueno, podemos ver que el pueblo de Jabes de Galaad
propuso este trato con los amonitas porque estaban sitiados por Ahaz. Sí, ellos estaban eminentes a ser destruidos, de ser exterminados. Y esta era la situación donde ellos estaban desesperados y de ver lo que este personaje quería hacer con el pueblo de Dios. Ahora nosotros sabemos que ellos pudieron ver la impotencia de poder combatir con Ahaz. ¿Por qué razón? Porque en ese momento no había lo que es líderes espirituales. No había lo que podemos encontrar, una fuerte unión. Estaban divididos. Y eso es lo que estaba sucediendo en este momento, que no había una unión entre ellos que pudieran levantarse contra Ahaz. Pero sabe que la palabra de Dios nos dice claramente que ellos no debían de hacer ningún pacto con ninguna nación en lo que era cuando entraron a la tierra prometida, porque si usted lee conmigo en Éxodos 23:32, dice allí: no harás pacto con ellos ni con sus dioses. Ellos no se les dio el derecho de tomar esa decisión de tratar de hacer un pacto con este rey. No, porque aquí podemos encontrar que era contra lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Podemos enfrentar crisis, eso es cierto, que amenaza nuestra fe y nuestro bienestar. Al igual que el pueblo de Jabes de Galaad. Es lo que podemos ver aquí, que es posible que nos sintamos abrumados o impotentes, pero es crucial reconocer que en nosotros hay momentos de desesperación. Eso es algo real. Todos vamos a enfrentar ese momento de desesperación. No vamos a saber qué es el paso que debemos de tomar. Pero ¿qué debemos de hacer? Debemos de volvernos a Dios y buscar su guía. Eso no lo hicieron ellos. Ellos van a tratar de hallar la solución de otra manera. Y sí, hay áreas en nuestras vidas que nos sentimos asediados, nos sentimos que necesitamos que buscar la solución para nuestros problemas, pero este es el momento donde debemos de clamar a Dios para que Él nos ayude. Y aquí no lo vemos, que ellos lo están haciendo. Ellos más bien están diciendo, bueno, ¿sabes qué? Hagamos un trato porque esa es la única solución que podemos tener. Pero aquí podemos ver que eso es lo que Dios dice, que le dice al pueblo de Israel antemano que no debían de hacer ningún pacto con ninguna nación. Ahora note que acá en el versículo 2, donde leemos, Anás va a poner una condición. Él va a poner una condición y esta es la condición que él va a poner. Dice, pero Anás amonita le dijo, lo haré con esta condición. Dice, sí, ustedes están pidiendo que haga un pacto con ustedes, pero esa es la condición. Y dice que a todos vosotros os saque yo el ojo derecho. ¿Se imagina? A todos, no a uno, dice a todos les saque el ojo derecho. Ahora, ¿qué quiere significar eso? Bueno, vamos a decir que si usted le saca este ojo a alguien y está en guerra en ese tiempo, cuando agarra el escudo y lo pone así, ¿qué va a hacer? No va a poder ver porque está protegiendo, pero su ojo está inválido. No va a poder hacer guerra eficientemente. Y eso es lo que él quería.
que ellos dejaran que le sacaran el ojo para que fueran impotentes en caso que si ellos se iban a rebelar contra él. Pero sabemos que la razón primordial es que él quería humillar a la nación. Él quería deshonrarlos, humillarlos, no solamente hacerles daño físicamente, pero él quería que se sintieran que no eran nada. Y aquí podemos ver que esa es la manera como el enemigo puede trabajar en nuestras vidas. Él solamente no quiere que le des poquito, él quiere que le des todo. Y eso es lo que es el plan de él. Ahora, nosotros podemos encontrar que cuando vamos al versículo 3, donde dice que una reunión de los ancianos, dice, y los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por el territorio de Israel, y si hay quien nos libre, nos entregaremos a ti. Aquí podemos ver que el pueblo de Jabes estaba bien espantado y pidió 7 días para buscar ayuda de otros en Israel. Ahora, ¿qué es lo que hubieran podido hacer en este momento ellos? ¿Qué es lo que usted hubiera hecho en ese momento? Si usted estuviera en ese aprieto y esa situación, ¿qué es lo que usted debe de hacer como cristiano, como un hijo de Dios? Ir directamente al Padre Celestial, de donde viene la ayuda que necesitamos. Pero ellos querían conseguir lo que es el apoyo de todas las otras tribus. Y usted sabe que esta nación en este momento estaba dividida. Ahora, la otra pregunta, ¿por qué piensa que Anás les dio el privilegio de hacerlo? Porque él sintió que ellos no lo iban a poder hacer. Porque él vio que no había la valentía de poder enfrentarlo. Y podemos ver aquí que eso es lo que nos está mencionando la palabra de Dios. Pero sabe que curiosamente los mensajeros de Jabes, de Galaad, no se apresuraron en ponerse en contacto primeramente con el Señor, que es lo primordial, pero tampoco incluso con Samuel ni con Saúl. No. Así que podemos ver que eso es lo que estaba sucediendo en esta parte de la escritura. Pero note lo que dice el versículo 4. Leamos. Entonces los mensajeros fueron a Gibeá de Saúl y hablaron estas palabras a oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó la voz y lloró. Ahora aquí podemos ver que este versículo anuncia cómo los mensajeros llegan a Gabá de Saúl con noticias angustiosas y informan a la ciudad sobre las amenazas de los amonitas contra ellos y cómo les había dado un plazo de 7 días. Cuando ellos escucharon eso, ellos empezaron a llorar. Dice que hubo un llanto que se refiere con dolor, con gemir, debido a lo que ellos enfrentaban en esa parte de sus vidas. Eso es interesante, hermanos, porque algunas veces cuando uno llora, puede llorar de dolor, pero también puede llorar de alegría, ¿verdad? Pero en este caso ellos estaban llorando porque había dolor, había pena, había humillación. Y encontramos que eso es algo que es fuerte de enfrentar. Pero leamos el versículo 5 al 7, dice los versículos, dice allí la palabra del Señor. Si usted va al versículo 5, dice, y sucedió que Saúl regresaba del
del campo detrás de los bueyes y dijo, ¿qué pasa con el pueblo que están llorando? Entonces le contestaron las palabras de los mensajeros de Jabes, a Jabes. Ahora, encontramos que aquí, ¿qué estaba haciendo Saúl? Si había sido ungido como rey. Bueno, él regresó a su trabajo normal, que era trabajar en el campo. Él estaba trabajando. Pero encontramos que cuando se escuchó lo que los amonitas estaban deseando de hacer, ahí es donde podemos encontrar que algo va a suceder. Y por eso dice el versículo 6, dice, y el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl. Y al escuchar estas palabras, y Saúl se enojó grandemente. Ahora, note que aquí es donde el Espíritu de Dios viene por segunda vez sobre Saúl. Se recuerda que la semana pasada el Espíritu de Dios vino sobre él y él profetizó. Pero esta vez podemos encontrar que sucede algo diferente. Notamos aquí que él fue inspirado. Porque se vio que hubo una ira inspirada por el Espíritu de Dios. Sabe que la palabra de Dios dice que el enojo no es pecado. El enojo no es pecado, es lo que el enojo hace en nuestras vidas que sea pecado. Cuando nosotros le damos el lugar que sea algo negativo. Pero aquí el enojo de Saúl fue un enojo justo. ¿Por qué razón? Porque había injusticia. La injusticia de este amonita que estaba tratando de traer contra el pueblo de Israel. Y vemos que aquí podemos encontrar que él no estaba contento con lo que él estaba queriendo hacer, porque él sabía claramente que él los quería humillar y él quería deshonrar el nombre del Señor. Y por eso Saulo estaba tan enojado, no porque él estaba sufriendo, sino porque el pueblo de Dios estaba sufriendo. Amén. Y sabe que cuando leemos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, él también se enojó, pero fue un enojo justo. Porque se recuerdan cuando él vino al templo y vio que varias personas estaban vendiendo y haciendo comercio en la casa de Dios. Y él agarró un látigo y empezó a voltear las mesas y a echar todos afuera. Y dice que el celo del Señor lo consumía. Ahora, el Señor Jesucristo no se enojaba cuando lo atacaban o lo criticaban, pero cuando hacían algo contra lo que era las cosas de Dios, ahí es donde podemos ver que Él respondía con ese tipo de ira, que era una ira justa. Y encontramos que eso es lo que nos dice la palabra del Señor, hermanos. Vemos aquí claramente que Saúl estaba enojado no porque él había sido deshonrado, pero porque el nombre de Dios había sido deshonrado por Anás. Sí, un pagano que buscaba deshonrar al pueblo de Dios. Y encontramos aquí, hermanos, que eso es algo interesante porque la reacción de Saúl es difícil en esta situación porque él fue dramático en mostrar esta ira contra este personaje. Ahora, encontramos también que en esta parte de la Escritura, si leemos un poquito más a lo que dice la Escritura, en el versículo 7, dice, tomando una yunta de bueyes, los cortó en pedazos
y los mandó por todo el territorio de Israel por medio de los mensajeros, diciendo: así hará a los güeyes de los que no salgan en pos de Saúl y en pos de Samuel. Ahora aquí encontramos cómo él reaccionó. Él reaccionó con a unir al pueblo para ir contra lo que es las amenazas de Jonás. Y esto iba a despertar el interés de los israelitas. ¿Por qué razón? Porque se imagina si usted tiene animales como bueyes que trabajan la tierra y que le diga a alguien: ¿sabes qué? Ya no vas a tener ese privilegio de tener tus animales para hacer el trabajo que es necesario para vivir, ¿verdad? Ellos dieron la respuesta de: nosotros vamos. Y eso es lo que aquí podemos encontrar. Deje dar una ilustración de lo que se está tratando aquí, ¿verdad? Dice: imagina una pequeña ciudad que siempre era orgullosa y tenía su vida pasible, en una forma que no había, todo estaba pasible en la vida de ellos. Los residentes eran amables, se reunían, tenían convivencia y nunca habían enfrentado una amenaza seria. Un día llega la noticia de que una noticia de pandilleros que se acercaban con la intención de apoderarse de la ciudad y infundir miedo a los corazones de sus ciudadanos. La gente del pueblo está aterrorizada y no sabía qué hacer. Durante ese caos, el alcalde del pueblo, un líder humilde pero decidido, decide pasar lo que es la tensión y tomar acción. Sabía que la única manera de protegerse a él y su hogar y la gente del pueblo era reunir al pueblo en un grupo y que se dieran de voluntarios en enviar a la ciudad la noticia de lo que era la amenaza, y tuvieron lo que es la unidad, porque así como podemos ver que el pueblo de Israel respondió él dijo: nuestra seguridad está siendo amenazada, hay que hacer algo. A medida que los mensajeros van de casa a casa compartiendo las historias de la brutalidad de la pandilla, la urgencia de la situación anima a todos a dejar de lado sus diferencias y unirse con fuerza por el bien del común. Poco a poco la gente del pueblo comenzó a responder. Los vecinos que nunca habían hablado ahora están trabajando codo a codo, reuniendo a su ministerio y organizando defensas, preparándose para la lucha que se llegaba, ¿verdad? El día del enfrentamiento, el pueblo se mantiene unido. El llamado a la acción del alcalde transforma el miedo en coraje y la gente del pueblo está lista para defender su lugar. Se dan cuenta de que juntos son más fuertes de lo que podría ser uno solo. Ahora, aquí podemos ver que eso es lo que estaba sucediendo cuando la estrategia de Saúl es de enviar este mensaje de que ellos deben de participar, porque solamente unidos podían enfrentar este problema. No era solo de Saúl, sino tiene que haber unidad, pero también hay el líder que los va a guiar a lo que tienen que hacer. Y aquí podemos encontrar que eso fue la acción que ellos tomaron. Pero ¿sabe qué es lo que conmovió a Saúl tomar esta decisión de hacer esto?
Bueno, fue porque el poder del Espíritu Santo vino sobre él grandemente. Que ellos escucharon el mensaje. ¿Y sabe qué más fue lo que sucedió? Dice que el terror del Señor vino sobre ellos. No solamente fue lo que hizo Saúl, sino que el Señor también puso el terror de él en el corazón de ellos, que fueron conmovidos a hacer lo que se les pedía. Y aquí encontramos, hermanos, que eso es lo que está sucediendo en esta parte de la Escritura. Fue una intervención divina que fue el factor en el liderazgo del rey Saúl. Sí, porque aquí encontramos, hermanos, que eso es lo que nos dice la Escritura. Nos dice claramente de que fue el terror del Señor que cayó sobre el pueblo y salieron como solo hombre, todos unidos. Ahora, note que acá, si vamos al versículo 8 al 11, si va a acompañarme a esa parte, note lo que dice allí, el versículo 8 dice, y los contó en Besec, y los hijos de Israel eran 300,000, y los hombres de Judá 30,000. Y dijeron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los hombres de Jabes Galaad, mañana cuando caliente el sol seréis liberados. Entonces los mensajeros fueron y lo anunciaron a los hombres de Jabes, y estos se regocijaron. Ahora, aquí encontramos, hermanos, varias cosas que son interesantes. Dice que fueron 300,000. Y luego dice que de Judá 30,000. ¿Por qué se dice la diferencia de dos números? Bueno, es porque ellos estaban divididos. Recuerde, no estaban unidos. Pero ahorita van a ser 330,000 personas que van a estar dispuestos a ir a la guerra. Así que anunciaron, como dice la Escritura aquí, y leíamos hasta el versículo el versículo 9, dijeron, y dijeron los mensajeros que habían venido, así diréis a los hombres de Jabes de Galaad, mañana cuando caliente el sol seréis liberados. Entonces los mensajeros fueron y lo anunciaron a los hombres de Jabes, y estos se regocijaron. Entonces los hombres de Jabes dijeron a Ahaz, mañana saldremos a vosotros y podrás hacernos lo que te parezca bien. Entonces aquí los israelitas están engañando a Ahaz, ¿verdad? Porque ellos ya le habían dicho que en 7 días le iban a responder, pero ellos realmente estaban engañando a Ahaz, porque ellos ya sabían que había un plan detrás de lo que es el ataque, ¿verdad? Y el versículo 11 dice, y a la mañana siguiente Saúl dispuso el pueblo de tres compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, y hirieron a los amonitas hasta que calentó el día, y sucedió que los que quedaron fueron dispersados, no quedando 2 de ellos. Ahora aquí note que algo interesante, porque si usted lee lo que sucedió con Gedeón en el libro de los jueces, podemos encontrar que él tenía la misma estrategia, es dividir al ejército en 3 grupos, ¿verdad? Y cuando iban a atacar de las 2 de la mañana hasta las 6. ¿Qué significa eso? Eso significa que los iban a atacar y que ellos no se iban a dar cuenta, porque ellos iban a estar durmiendo o descansando, y era el momento donde los atacaron. Y por eso aquí encontramos que eso es lo que está sucediendo en el caso de lo que vemos aquí en este versículo, ¿verdad? Pero note que hay algo interesante aquí que dice la Escritura. Si va al versículo 12, note lo que dice el versículo 12. Dice, y el pueblo dijo a Samuel, porque ya habían tenido la victoria, ¿verdad?
Ahí habían conseguido la victoria, pero hay algo que aquí se va a notar. Dice, y el pueblo dijo a Samuel, ¿quién es el que dijo, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Ahora, si usted va a otro versículo que se encuentra en el capítulo 27, vaya conmigo al versículo 27. Primero de Samuel capítulo 10, versículo 27. Y note que la semana pasada no dije nada sobre esta parte, pero dice, pero ciertos hombres indignos dijeron, ¿cómo puede salvarlos? Y lo menospreciaron y no le trajeron presente alguno. Pero note lo que es la reacción de Saúl. Dice, mas él guardó silencio. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien lo está criticando? Amén, criticando de una manera negativa. Usted va a responder. Usted va a venir contra esa persona y le va a decir sus verdades. Pero aquí podemos ver que Saúl, en este estado de su vida, él no respondió, él se quedó callado. Y vemos que esto mismo se trae al recuerdo cuando estamos leyendo en el versículo 12, donde dice aquí, dice, y el pueblo dijo a Samuel, ¿quién es el que dijo, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Traer a esos hombres para que los matemos. Es interesante, ¿verdad? Porque cuando uno está en una guerra y tiene victoria, quiere seguir tratando de enfrentarse a alguien más que posiblemente quiere hacerle daño, ¿verdad? Y esto es lo que sentimos aquí, que estos israelitas, no todos, pero algunos, querían como vengarse del mal que ellos tenían hacia el rey, ¿verdad? Sí, después de que Saúl llevó a Israel a la victoria contra los amonitas, el pueblo propuso matar a aquellos que anteriormente habían dudado o criticado de la capacidad de de Saúl ser rey, ¿verdad? Ahora, el problema es que tratar con algo emocional, eso va a alimentar algo que realmente no queremos ver en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque allí va a haber lo que es división. Si Saúl había tenido victoria y el pueblo se había unido y luego el enemigo quiere indicar que ellos deben de matar a estos israelitas que no estaban soportando a Saúl. Eso es como, sí, tuvieron victoria, pero aquí viene el enemigo tratando de dividirlos de vuelta. Pero sin embargo, Saúl demostró una notable humildad, moderación cuando rechazó la idea de ellos. Porque declaró, nadie debía de ser ejecutado en este día. Ya que era un día de celebración, de salvación traída por el Señor. Y hermanos, aquí podemos encontrar que eso es lo que dijo en el versículo 13. Dice, Saúl dijo, a nadie se matará hoy día porque hoy el Señor ha hecho la liberación en Israel. ¿Quién hizo la liberación? No Saúl. Saúl fue como un instrumento, es como un guante. Cuando usted se pone el guante, eso le va a ayudar de poder trabajar, ¿verdad? Sin que agarre ampollas o se haga daño. Cuando está uno soldando, yo me pongo los guantes para no quedarme. Es solamente un instrumento. Saúl nomás dijo, la salvación es del Señor. Él le dio el crédito a Dios en este momento, en esta parte de su vida. Él se humilló.
Y vemos que eso es lo que nos habla la palabra de Dios. Ahora, hermanos, hay varios versículos que pudiera compartir, pero ya voy a terminar. Pero dice en Romanos 12, 17, dice, no paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. En Levíticos 19, 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Hermanos, ¿cuál es la ventaja de mostrar misericordia a los distractores en lugar de buscar venganza? Bueno, mostrar misericordia a los distractores a menudo conduce a una mejor unidad, respeto y estabilidad a lo largo del plazo. Sí, la misericordia puede reducir las tensiones, fomentando la reconciliación, demostrar fortaleza del carácter. Sí, cambia el enfoque del conflicto a la unidad, lo que permite que haya relaciones que son unidas, no son divididas. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Pero déjeme terminar con el versículo 14 y 15. Podemos ver que Samuel dijo al pueblo, venir, vayamos a Gilgal, renovemos el reino. Y luego dice el versículo 15, así que todo el pueblo fue a Gilgal, y allí en Gilgal hicieron rey a Saúl delante del Señor. Ahí también ofrecieron sacrificios de las ofrendas de paz delante del Señor, y se regocijaron grandemente allí delante de Saúl y de todos los hombres de Israel. Hermanos, yo pienso que esto es algo importante, como la unidad, porque aquí dice, los israelitas se reunieron en Gilgal para reafirmar el reinado de Saúl. Él ya había sido ungido, pero ahora es resignado o reafirmado de que él es el rey. Y podemos encontrar que en ese momento hubo una unidad en la nación, como Dios lo había como lo había prometido, que si uno se une para hacer la obra de Dios, la bendición de Dios está sobre sus hechos. Amén. Amén. Vamos a terminar con una palabra de oración, hermanos. Padre, te doy gracias por este día que tú nos das a saber que tenemos un enemigo que quiere atacarnos, él quiere humillarnos, él quiere destruirnos, él quiere robar el gozo de nosotros, pero gracias porque tenemos un líder que va delante de nosotros, que es el Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que ya ha vencido al enemigo y que debemos de apoyarnos en él y que seamos guiados por su Espíritu en lo que es esta marcha. Así que gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas. Sigue bendiciéndoles a ellos. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Y amén. Y amén. Amén, hermanos.